Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros, donde cada historia se convierte en una experiencia única. Si te apasionan los clásicos de la literatura y deseas escuchar las narraciones de los más grandes escritores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Hoy les traemos una obra extraordinaria de uno de los más grandes dramaturgos del siglo de oro español, Pedro Calderón de la Barca. En este recorrido a través de No hay instante sin milagro, una comedia que explora lo divino y lo humano a través de situaciones que parecen ser guiadas por lo sobrenatural, descubriremos cómo los milagros pueden ocurrir en los momentos más inesperados. A lo largo de los 15 capítulos, veremos cómo Calderón, con su estilo único y profundo, nos invita a reflexionar sobre la intervención divina en la vida cotidiana. Sin más, te invitamos a acompañarnos en este viaje literario lleno de magia y enseñanzas. Que disfrutes cada capítulo, y recuerda que la magia está presente en cada instante, como nos muestra esta obra tan especial. Capítulo 1. El misterio del instante. El telón se levanta, y en la quietud de la escena, la historia de No hay instante sin milagro comienza a desplegarse. Un mundo que, aunque parece perfectamente normal, está lleno de sutilezas y misterios invisibles para el ojo común. La obra arranca con un tono reflexivo, en el que el autor nos invita a cuestionarnos sobre lo que entendemos por milagro. El primer acto se sitúa en un escenario aparentemente común, una pequeña plaza en un pueblo tranquilo. Los habitantes van y vienen, ocupados en sus quehaceres cotidianos, sin sospechar que este lugar, tan conocido y habitual, es escenario de lo extraordinario. Este capítulo, como una introducción al tema central de la obra, establece la premisa de que lo divino no siempre se presenta de forma grandiosa, sino que puede hallarse en los detalles más insignificantes de la vida diaria. En el centro de esta plaza se encuentra don Fabio, un hombre de mediana edad, con rostro serio y mirada penetrante. Aunque parece ser una persona común, alguien muy alejado de lo que podría parecer un protagonista heroico, sus pensamientos revelan una profunda inquietud. Don Fabio ha comenzado a preguntarse por el sentido de su vida. No en términos filosóficos profundos, sino en un sentido más tangible. ¿Por qué las cosas suceden como suceden? Un día, mientras se cruza con una anciana que pasa por su lado, siente una extraña sensación de que algo no está bien. La anciana le dirige una mirada penetrante, casi como si pudiera ver más allá de la apariencia. Esta mirada, aunque fugaz, tiene un efecto poderoso sobre él. En su mente, se despierta una duda. ¿Es posible que el destino, o algo más grande que él, guíe las pequeñas decisiones de nuestra vida diaria? Esta breve interacción parece una simple coincidencia, pero en la obra de Calderón, las coincidencias son el preludio de lo extraordinario. La anciana, con su apariencia algo mística, parece intuir la inquietud de don Fabio. Le habla de una verdad simple pero profunda: no hay instante sin milagro, joven. En cada paso, cada palabra, cada mirada, se esconde lo divino. Don Fabio, confundido por la extraña revelación, no sabe cómo tomar esas palabras. ¿Será una simple superstición de una anciana, o tiene razón? Esa conversación se convierte en un punto de quiebre en la vida de don Fabio. La inquietud de su mente se intensifica, y las preguntas sobre lo divino y el propósito de su existencia lo acompañan desde ese momento. La obra introduce aquí el primer germen del milagro, el simple hecho de que las pequeñas acciones cotidianas pueden estar guiadas por fuerzas invisibles. Al final de este primer capítulo, Calderón deja al público con una sensación de expectación. Aunque el milagro aún no se revela de manera clara, algo está comenzando a gestarse. Lo que parece ser una simple conversación, una mirada cruzada en la plaza, podría ser el principio de algo mucho más grande. La inquietud de don Fabio y la declaración de la anciana marcan el tono de todo lo que está por venir. Con este primer capítulo, Calderón nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del milagro, sugiriendo que lo extraordinario no está limitado a los grandes eventos, sino que está presente en cada instante. Esta revelación inicial es solo el comienzo de una serie de eventos que llevarán a los personajes a cuestionarse más profundamente sobre el significado de lo divino y lo humano. Capítulo 2. La intervención del destino. En el segundo capítulo de No hay instante sin milagro, la historia da un giro y profundiza en los primeros indicios de la intervención divina en la vida de los personajes. Calderón nos muestra que lo extraordinario no solo se manifiesta a través de los grandes eventos, sino que también está presente en los giros sutiles del destino,
que parece jugar con las vidas de los hombres como si fueran piezas de un tablero cósmico. Tras su encuentro con la anciana, don Fabio no puede dejar de pensar en las palabras que le dejó grabadas en el alma: no hay instante sin milagro. Aunque intenta continuar con su rutina diaria, la frase resuena en su mente, como si una corriente invisible lo empujara a cuestionarse sobre cada pequeño momento de su vida. En el camino hacia su casa, cada paso que da le parece impregnado de un significado oculto. De repente, se siente consciente de cada sonido, cada movimiento a su alrededor. La plaza en la que anteriormente caminaba sin darle importancia ahora se le presenta de manera diferente, más viva, más cargada de una energía que antes le era invisible. Es en este estado de creciente reflexión cuando ocurre algo que cambiará su vida para siempre. Mientras atraviesa una calle estrecha, un desconocido se cruza en su camino. Este hombre, aparentemente vulgar en su vestimenta y comportamiento, parece irrumpir en la calma del día con una premura inusitada. A primera vista, don Fabio no nota nada particular en él, pero al observar sus ojos, siente una extraña sensación de déjà vu, como si ya lo hubiera visto antes, como si el destino lo hubiera colocado allí en ese preciso momento. El hombre, de mirada inquietante, se detiene frente a él y, en un susurro casi imperceptible, le dice: lo que buscas no está en el futuro, ni en el pasado, sino en él. Instant Q vives. El milagro está esperando ser descubierto. Después de estas palabras, el desconocido se aleja tan rápidamente como había aparecido, dejándolo a don Fabio con más preguntas que respuestas. Confuso y perturbado por el encuentro, don Fabio decide seguir al hombre, pero pronto se da cuenta de que, por más que lo busque, este parece haberse desvanecido en la multitud, como si nunca hubiera existido. El desconcierto se apodera de él. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quiso decir con sus enigmáticas palabras? Y lo más importante, ¿cómo es que el milagro, que ahora parece estar al alcance de su mano, sigue siendo tan elusivo? Este segundo capítulo establece una nueva capa en la trama, la idea de que lo divino no solo se manifiesta en los milagros grandes y visibles, sino que también puede esconderse en los momentos más fugaces, en los encuentros fortuitos, y en las palabras que, aunque puedan parecer sin importancia, encierran un mensaje profundo. El destino de don Fabio comienza a desvelarse lentamente, pero aún permanece envuelto en misterio. Don Fabio, intranquilo y con la sensación de estar siendo observado por fuerzas invisibles, comienza a comprender que no se trata solo de una búsqueda externa, sino de una reflexión interna. Algo está ocurriendo en su vida, y cada pequeño gesto, cada palabra que cruza su camino, podría ser una señal de lo divino. Es entonces cuando el hombre que se cruzó en su camino aparece en sus pensamientos una vez más, y la duda se instala: ¿y si este encuentro no fue casual? ¿Y si el destino tiene un plan para él? Un plan que involucra milagros, pero que aún no puede comprender. En este capítulo, Calderón introduce la idea de la intervención del destino de manera sutil pero poderosa. Lo que parece ser un simple encuentro fortuito, una conversación breve con un extraño, se convierte en un punto de inflexión en la vida de don Fabio. Este es el momento en el que, por primera vez, los milagros dejan de ser un concepto abstracto y comienzan a tomar forma concreta en la vida del protagonista. Al final del capítulo, don Fabio se enfrenta a una nueva verdad. Si los milagros no son simplemente eventos grandiosos, sino que están presentes en lo cotidiano, él debe aprender a mirar más allá de lo visible. Ahora, más que nunca, está dispuesto a buscar el milagro en cada rincón de su vida, sabiendo que su destino, aunque incierto, está siendo guiado por fuerzas mucho más grandes que él mismo. Este desarrollo mantiene el tono reflexivo y filosófico de la obra, mientras que continúa con la progresión de la trama. Calderón plantea que el milagro puede surgir de la forma más inesperada, como en los encuentros fugaces y las palabras simples, y deja al oyente con la sensación de que el destino de los personajes está siendo tejido por hilos invisibles. Capítulo 3. La duda se convierte en búsqueda. El tercer capítulo de No hay instante sin milagro marca un punto de transformación crucial para don Fabio. Después de su encuentro con el desconocido y las palabras misteriosas que lo acompañaron, empieza a sumergirse en una introspección más profunda, guiado por la idea de que cada instante puede albergar un milagro. Pero la duda sigue siendo su compañera constante. La búsqueda de la verdad lo lleva por caminos insospechados, donde la línea entre lo cotidiano y lo divino se difumina aún más. Después del desconcierto provocado por el hombre en la calle, don Fabio se encuentra atrapado en un mar de incertidumbre. Las palabras del extraño resuenan constantemente en su mente, como un eco lejano: lo que buscas no está en el futuro, ni en el pasado,
sino en el instante que vives. El milagro está esperando ser descubierto. Cada día que pasa, la ansiedad crece. Él no sabe qué está buscando, pero está seguro de que algo grande está a punto de revelarse. En su creciente búsqueda de respuestas, don Fabio comienza a observar con más detenimiento a las personas que lo rodean. Cada gesto, cada mirada, le parece ahora cargada de significado. Se siente como un espectador en un escenario en el que todos los actores parecen estar interpretando un papel del cual él aún no conoce el guión. El mundo se ha vuelto extraño y fascinante al mismo tiempo. En uno de sus paseos por el parque del pueblo, don Fabio se encuentra con don Enrique, un amigo de su infancia que ahora es un hombre mayor y sabio. Don Enrique, un hombre de pocas palabras pero de gran perspectiva, nota rápidamente el aire pensativo de don Fabio. Sabe que algo le preocupa, algo que no está en su naturaleza habitual. Después de un rato de conversación, don Enrique le pregunta: ¿Qué te inquieta, amigo mío? ¿Por qué tu mirada está tan distante, como si miraras algo que solo tú puedes ver? Don Fabio, después de dudar un momento, decide compartir con él las inquietantes palabras del hombre extraño y su creciente sensación de que algo trascendental está ocurriendo en su vida. Don Enrique, que ha vivido mucho más que don Fabio, lo mira con una mezcla de comprensión y serenidad. La vida, joven amigo, tiene una forma peculiar de mostrarnos las cosas. Lo que te está ocurriendo es una revelación, no un milagro en el sentido que normalmente entendemos, sino una revelación interna. Todos los momentos que parecen triviales o repetitivos tienen un propósito más grande. Solo debes aprender a ver más allá de lo visible, más allá de lo ordinario. Eso es lo que te está llamando la atención. Estas palabras de don Enrique, aunque llenas de sabiduría, no dejan de dejar más preguntas en la mente de don Fabio. ¿Qué significa realmente ver más allá de lo visible? ¿Cómo puede él descubrir los milagros en lo cotidiano sin que se le escapen? ¿Está preparado para lo que está por venir? Poco después, una vez más, algo inexplicable sucede. Don Fabio camina por la misma plaza donde todo comenzó. De repente, una suave brisa acaricia su rostro. Es una brisa ligera, pero lo que la hace peculiar es que parece susurrar, como si le hablara directamente a él. Aunque es un sonido casi imperceptible, don Fabio se detiene y siente que algo se está gestando a su alrededor. No puede explicarlo, pero está seguro de que algo más grande que él mismo está guiando los hilos de su vida. Esa tarde, mientras reflexiona sobre la conversación con don Enrique, don Fabio llega a una conclusión. La búsqueda del milagro no es un viaje hacia un destino final, sino una manera de vivir en cada momento, con atención plena. El milagro no es algo que pueda ser encontrado de manera externa, sino que está en el interior de cada experiencia vivida. El milagro está en el presente, y esa revelación empieza a llenar su ser con una sensación de paz. En este capítulo, Calderón nos presenta un concepto más profundo de la búsqueda espiritual. A través del diálogo con don Enrique, el protagonista empieza a comprender que los milagros no son necesariamente eventos grandiosos o espectaculares, sino que son momentos de revelación en los que el ser humano se conecta con la verdad profunda de la vida. La vida misma, con sus pequeños detalles y momentos aparentemente insignificantes, tiene una lección para quien está dispuesto a escuchar. El capítulo culmina con una sensación de renacimiento para don Fabio. Ya no busca un milagro fuera de sí mismo, sino que comienza a mirar dentro de su alma. Este es un momento decisivo en su viaje, el comienzo de una transformación interna. Ya no es solo un hombre que busca respuestas externas, ahora se convierte en un buscador interior, alguien que está dispuesto a descubrir la grandeza en lo pequeño y lo cotidiano. En este capítulo, el viaje de don Fabio se intensifica al enfocarse en la introspección y el cambio de perspectiva. La obra sigue desarrollando la idea de que el milagro se encuentra en el presente, en la capacidad de descubrir lo divino en lo cotidiano. La intervención de don Enrique, un mentor de sabiduría, marca un giro en la vida del protagonista, guiándolo hacia una comprensión más profunda de su propósito. Capítulo 4. El despertar del alma. En este capítulo, la historia de don Fabio toma un giro más introspectivo y místico. Después de sus diálogos con don Enrique y sus reflexiones sobre la revelación interna, el protagonista empieza a experimentar una sensación de despertar espiritual que lo conduce a una comprensión más profunda de la vida y de sí mismo. Calderón, como siempre, nos guía a través de una travesía de autodescubrimiento donde lo extraordinario se encuentra en lo más cotidiano. El día después de su conversación con don Enrique, don Fabio se despierta con una extraña sensación.
El sol, que usualmente percibía como una simple fuente de luz, ahora parece irradiar algo más, como si su brillo tuviera una intención, un propósito. Las sombras del día parecen tener vida propia, moviéndose al ritmo de una música silenciosa que él solo puede sentir. Decide, entonces, alejarse del bullicio del pueblo y emprender un paseo por los bosques cercanos. Siente una necesidad imperiosa de estar solo con sus pensamientos, de encontrar la respuesta que tanto busca. El entorno natural le ofrece una calma que lo conecta con algo más grande que él, algo que no puede explicar, pero que empieza a percibir como una verdad palpable. Mientras camina entre los árboles, don Fabio siente una presencia que lo acompaña, aunque no hay nadie a su alrededor. El crujir de las hojas bajo sus pies y el susurro del viento parecen conversar con él. La sensación es desconcertante, como si el propio bosque estuviera vivo, como si la tierra misma estuviera atenta a su despertar. Es en ese momento cuando experimenta una de las visiones más profundas de su vida. Ve una figura distante, aparentemente humana, parada entre los árboles. La figura está vestida con una túnica que brilla con una luz propia, pero cuando don Fabio intenta acercarse, la figura desaparece, como un sueño fugaz. La visión lo deja atónito, pero no teme. En lugar de asustarse, siente que algo dentro de él ha cambiado. Tras este encuentro, don Fabio siente una urgencia por encontrar respuestas más allá de la razón, más allá de lo que sus ojos pueden ver. Se dirige a la iglesia del pueblo, un lugar al que siempre ha ido, pero que ahora le parece diferente. El silencio de la iglesia, la quietud de los bancos, la luz tenue que entra por las vidrieras, todo tiene una cualidad sagrada que antes le había pasado desapercibida. Aquí, en la soledad de ese espacio sagrado, se sienta frente al altar y cierra los ojos. En la penumbra de su meditación, el sonido de un suave canto parece envolverlo, aunque no puede decir de dónde proviene. La paz que siente en ese momento es tan profunda que siente como si su alma estuviera flotando, suspendida entre la tierra y el cielo. De repente, escucha una voz suave, pero clara, que parece venir de lo más profundo de su ser. Los milagros no se encuentran en el futuro ni en el pasado. El milagro está dentro de ti, en la capacidad de ver lo que has sido incapaz de ver antes. Los ojos del cuerpo ven solo la superficie, pero los ojos del alma ven lo invisible, lo eterno. Tú mismo eres el milagro que has estado buscando. Don Fabio se queda inmóvil. La voz es tan clara y tan poderosa que no duda de su origen. Es una voz que le habla desde lo más profundo de su ser, una voz que lo llama a despertar y a comprender su verdadero propósito. En ese momento, don Fabio entiende que la búsqueda externa ha sido solo un preludio, y que la respuesta que tanto ha buscado siempre ha estado dentro de él. Cuando abre los ojos, el mundo parece haberse transformado. Las sombras, la luz, los sonidos, todo está impregnado de un nuevo significado. Lo que antes parecía ser solo un lugar común ahora tiene una profundidad que no había percibido antes. El milagro no es algo que se pueda tocar o poseer, sino una experiencia de conexión, una revelación que cambia por completo la forma de ver la vida. Al salir de la iglesia, don Fabio siente una sensación de plenitud, como si finalmente hubiera descubierto una verdad universal. La vida, con todas sus complejidades, no es un enigma a resolver, sino un milagro a experimentar. Y en cada instante, en cada segundo que pasa, está la posibilidad de vivir ese milagro. El capítulo cierra con don Fabio mirando al cielo. La sensación de estar en paz con el universo lo llena por completo. La búsqueda ya no es algo que deba perseguir, sino algo que debe abrazar en cada momento. Cada respiración, cada paso, cada mirada, está lleno de un milagro silencioso, esperando ser descubierto. Este capítulo profundiza en el proceso de despertar espiritual de don Fabio. A través de su conexión con la naturaleza, la iglesia y la revelación interna, se da cuenta de que el milagro no es algo externo, sino una experiencia interna que transforma la percepción de la vida. Calderón usa este capítulo para resaltar la importancia de la conciencia plena y la espiritualidad como un medio para conectar con lo divino en lo cotidiano. Capítulo 5. El encuentro con lo divino. En este capítulo, don Fabio comienza a experimentar lo que podría considerarse el encuentro con lo divino. Ya no se trata solo de una búsqueda interna, sino de una experiencia trascendental que lo confronta con su propia concepción de lo sagrado. La revelación se hace más tangible, más cercana, y el protagonista se ve enfrentado a la necesidad de interpretar el milagro que se le ha presentado. Después de su profunda meditación en la iglesia y la revelación de su propia divinidad interior,
don Fabio se siente cambiado. La visión de la figura en el bosque y las palabras que le llegaron en su alma aún resuenan en su mente. La vida ha adquirido un nuevo sentido, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo puede él compartir este descubrimiento con el mundo? ¿Cómo puede hacer que los demás comprendan lo que ha experimentado? Su vida, que antes estaba llena de certezas, ahora está inmersa en un mar de preguntas sin respuesta, pero con una sensación de paz que no había conocido antes. El siguiente día, al regresar a su casa, se encuentra con un visitante inesperado. Es don Simón, un hombre de gran renombre en la región, conocido por su conocimiento de las escrituras sagradas y por su profunda devoción religiosa. Don Simón es un hombre de aspecto austero y mirada penetrante, pero hay algo en su presencia que lo hace parecer más sabio que cualquier otro que don Fabio haya conocido. Se saludan cordialmente, pero don Fabio nota que la mirada de don Simón está fija en él con una intensidad que lo desconcierta. He oído hablar de tus recientes reflexiones, don Fabio, dice don Simón con voz grave. Hablan de ti como si estuvieras experimentando algo más que un simple despertar de conciencia. Algunos dicen que has tocado lo divino, que has visto más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Don Fabio se queda sorprendido. Aunque había compartido con poco su experiencia en la iglesia, algo le dice que don Simón ha conocido el mismo tipo de revelación, o al menos, tiene un conocimiento profundo de lo que está pasando en su interior. ¿Qué sabes de esto, don Simón?, pregunta don Fabio, con cierta inquietud en su voz. Sé que lo que has vivido no es solo una experiencia mística, sino un encuentro con lo divino. Es algo que no se puede describir con palabras, porque las palabras no pueden abarcar lo eterno. Pero a lo largo de los siglos, muchos han experimentado lo que tú has sentido, y todos, de alguna manera, han intentado explicar ese milagro que se experimenta en lo más profundo del alma. Yo también pasé por ello, hace muchos años. Y sé que, aunque parezca que el milagro es único, es en realidad universal. Todos podemos vivirlo, pero solo aquellos que están dispuestos a buscar más allá de lo ordinario lo hallan. Don Fabio, aún desconcertado, siente que está frente a alguien que comprende lo que está atravesando. Don Simón sigue hablándole, pero sus palabras parecen tener un peso más profundo que el de una simple conversación. Lo que te sucede, don Fabio, es algo que pocos llegan a entender completamente. Es el llamado de lo divino, un susurro que nos guía a una verdad superior. No es una verdad intelectual, no es algo que se pueda aprender con la razón, es una verdad que solo se puede sentir, experimentar, vivir. Es el milagro del alma, y está en ti, esperando ser descubierto en cada rincón de tu vida. Pero ten cuidado, porque ese despertar puede desbordar tu mente. El milagro está en cada momento, en cada respiración, pero a veces, verlo nos cambia de tal manera que ya no podemos regresar a la vida que conocíamos. Don Fabio escucha en silencio, completamente absorto. La conversación con don Simón parece haberle proporcionado nuevas claves para interpretar lo que le ha sucedido. Algo en su interior se ha iluminado aún más, y ahora sabe que este despertar no es un proceso aislado ni individual, sino algo que está profundamente conectado con lo divino. El encuentro con don Simón marca un antes y un después en la vida de don Fabio. No solo ha experimentado el milagro interior, sino que ahora comienza a comprender que esa experiencia no es exclusiva de él, sino que es parte de una verdad universal, una verdad que debe ser compartida. Al final del capítulo, don Fabio se enfrenta a una decisión crucial. ¿Debería permanecer en la quietud y la paz que ha encontrado, o debería buscar transmitir esta experiencia a los demás? ¿Es posible que el milagro que él ha vivido sea accesible para todos, si tan solo los demás están dispuestos a mirar más allá de las limitaciones de lo mundano? Las respuestas no están claras, pero lo que sí sabe es que está llamado a ser parte de algo más grande, a vivir en conexión con lo divino de una manera más profunda. El capítulo cierra con don Fabio mirando el horizonte desde su ventana, sintiendo una calma interior que lo prepara para lo que está por venir. Sabe que su vida nunca volverá a ser la misma, y que está en el umbral de un viaje espiritual que lo llevará a descubrir los milagros ocultos en cada instante. Este capítulo marca un punto clave en la evolución de don Fabio, donde la revelación mística y el despertar espiritual se entrelazan con la necesidad de compartir ese conocimiento. Don Simón se presenta como una figura clave, un guía que le proporciona las herramientas necesarias para interpretar su experiencia y le revela que los milagros no son experiencias aisladas, sino verdades universales. Capítulo 6. El camino hacia el otro.
En este capítulo, don Fabio empieza a comprender que su despertar espiritual no solo tiene que ver con un encuentro personal con lo divino, sino que también está vinculado a su relación con los demás. El milagro de la conexión humana y el entendimiento profundo entre las personas emerge como un aspecto fundamental del proceso de autodescubrimiento. Calderón explora cómo los lazos entre los individuos pueden convertirse en una extensión del milagro interior. Después de la profunda conversación con don Simón, don Fabio se siente más centrado en su búsqueda espiritual. Las palabras de su visitante reverberan en su mente, y una nueva claridad empieza a formarse en su corazón. El despertar no es solo para él, sino también para los demás. El milagro no se limita a un espacio solitario, es algo que se extiende más allá de la individualidad y se convierte en un vínculo con los otros. Así, decide visitar a aquellos que han sido parte importante de su vida, buscando compartir con ellos lo que ha descubierto. Se siente llamado a comunicarles que el milagro no es solo una experiencia personal, sino algo que puede transformar a todos los seres humanos. La conexión con los demás es la verdadera extensión de la iluminación interior. Su primer destino es Isabel, una amiga de la infancia que siempre ha sido una figura constante en su vida. Isabel es una mujer sencilla, de carácter cálido y sensible, conocida por su bondad y generosidad. A lo largo de los años, don Fabio ha compartido con ella innumerables momentos, pero nunca le había hablado de sus más profundos pensamientos. Ahora, siente que ha llegado el momento de hacerlo. Isabel lo recibe con su típica sonrisa, y después de un intercambio de palabras cordiales, don Fabio se siente inspirado a contarle sobre sus experiencias recientes. Le habla de su revelación, del despertar interior que ha experimentado, y de cómo la vida ha adquirido una nueva profundidad y un nuevo significado para él. Isabel, dice don Fabio, con voz serena pero apasionada, he visto más allá de lo que solía ver. La vida ya no es solo un curso de acciones, ni un juego de elecciones sin sentido. Todo tiene un propósito. Cada momento está lleno de milagros invisibles, esperando ser descubiertos. No estoy hablando solo de lo divino en un sentido religioso, sino de una conexión con todo lo que nos rodea, con la vida misma. Siento que este milagro puede transformar a todos, no solo a mí. Isabel lo escucha en silencio, y al principio, don Fabio teme que sus palabras no logren impactar como él desea. Pero algo en la mirada de Isabel cambia. Ella lo observa con una profundidad que nunca había notado antes. Sus ojos, normalmente alegres y juguetones, ahora reflejan una concentración profunda, como si estuviera entendiendo algo que no podía captar antes. Don Fabio, dice ella con una suavidad que transmite comprensión, yo siempre he sentido que hay algo más en la vida, algo que no se puede tocar ni medir. Lo he sentido, pero nunca he sabido cómo expresarlo. Si lo que dices es cierto, si realmente todo tiene un propósito y cada momento está lleno de milagros, entonces, ¿por qué vivimos como si no lo supiéramos? ¿Por qué nos dejamos llevar por la rutina, como si no hubiera algo más que esto? Las palabras de Isabel golpean a don Fabio con la misma fuerza que sus propias revelaciones. De repente, se da cuenta de que no está solo en su percepción del mundo. Isabel, como muchos otros, ha sentido ese mismo anhelo, esa misma inquietud, pero no había tenido la oportunidad de ponerle palabras. Lo que él ha experimentado, ella también lo ha intuido, pero le ha faltado el despertar que él acaba de vivir. Porque aún estamos buscando, Isabel, responde don Fabio, ahora con una nueva certeza en su voz. Estamos buscando el milagro en lugares equivocados, buscando respuestas en lo que ya creemos saber. El milagro está en el presente, en cada instante que vivimos, en la conexión que establecemos con los demás y con el mundo. El milagro está en nosotros, esperando ser visto. Isabel se queda pensativa, como si sus palabras tocaran algo profundo dentro de ella. Durante unos segundos, ambos permanecen en silencio, sumidos en sus pensamientos. La conexión entre ellos se siente más profunda que nunca, como si, a través de este diálogo, ambos hubieran tocado una verdad que antes estaba oculta. Al final de su encuentro, don Fabio se despide de Isabel, no con la sensación de haberle transmitido una verdad absoluta, sino con la certeza de que el milagro de la vida está en la posibilidad de compartir lo que se ha aprendido. El despertar de don Fabio no es algo que deba ser guardado para sí mismo, sino algo que debe ser compartido, para que otros también puedan descubrir la divinidad que reside en su interior. En los días siguientes, don Fabio visita a otras personas. A su anciana tía, a un amigo de la juventud, a aquellos que aún forman parte de su vida. En cada encuentro,
descubre que la revelación que ha experimentado no es exclusiva de él. Cada ser humano tiene en su interior el mismo potencial para alcanzar esa conexión divina, solo que a veces no saben cómo verlo. El capítulo concluye con don Fabio observando cómo, al compartir su experiencia, algo comienza a cambiar en los demás. El despertar no es un evento único y aislado, es un proceso continuo, que se expande en círculos, tocando a todos aquellos con los que entramos en contacto. El milagro está en la conexión, en la comprensión mutua, y en la posibilidad de ver lo divino en cada uno de nosotros. Este capítulo resalta el tema de la conexión humana como una extensión del milagro interior. A través de sus encuentros con Isabel y otras personas, don Fabio empieza a comprender que su despertar espiritual no es solo para él, sino que tiene la capacidad de tocar a los demás, transformando la vida cotidiana en una experiencia de milagros compartidos. Capítulo 7. La tentación del ego. En este capítulo, don Fabio enfrenta una nueva dificultad en su camino espiritual. Después de compartir su experiencia con otros, empieza a cuestionar si está actuando con pura humildad o si, en realidad, su ego ha comenzado a infiltrarse en sus acciones. La tentación de sentirse superior a los demás por haber alcanzado la revelación espiritual se convierte en una prueba que debe superar para mantener su camino hacia lo divino. Después de sus revelaciones compartidas y el despertar en las personas cercanas a él, don Fabio se siente impulsado a continuar su misión. Sin embargo, mientras más se adentra en su búsqueda, empieza a percibir una sombra en su corazón. Algo en su interior le susurra que, al compartir su experiencia, también está buscando reconocimiento. En su mente resuena la pregunta: ¿estoy buscando compartir el milagro de lo divino o buscando que los demás vean en mí algo especial? Los días pasan y, mientras se prepara para una nueva reunión en la que hablará de su experiencia, don Fabio se encuentra en un momento de reflexión. Se sienta solo en su habitación, mirando por la ventana, intentando encontrar la respuesta. Su mente se ve invadida por pensamientos que nunca antes había tenido. La gratitud de las personas por sus palabras, sus miradas llenas de admiración, empiezan a causar en él un pequeño sentimiento de orgullo. ¿Es posible que el camino hacia lo divino también tenga su trampa en forma de ego? ¿Es posible que al sentir la cercanía de lo divino, también se agite en él la vanidad humana? Un día, mientras camina por el pueblo, se cruza con don Alfonso, un hombre mayor y sabio que siempre había sido un referente para él. Don Alfonso es conocido por su humildad y su serenidad. Al verlo, don Fabio siente una mezcla de respeto y una ligera incomodidad, como si hubiera algo en el que lo desafiara. Se saluda cordialmente y, tras unos minutos de conversación, don Fabio no puede evitar contarle sobre sus recientes experiencias, sobre su revelación y sobre cómo ha sido capaz de tocar lo divino. He sentido algo tan profundo, don Alfonso, dice don Fabio con entusiasmo, algo que no puedo describir con palabras. El mundo es tan diferente ahora, todo parece estar lleno de significado. Cada momento es un milagro, y sé que todos podemos verlo, si tan solo nos detenemos a observar. Don Alfonso escucha con atención, pero sus ojos muestran una expresión que don Fabio no sabe interpretar. Después de unos momentos, el anciano le responde, sin prisa, pero con firmeza: don Fabio, lo que me cuentas es hermoso, y me alegra saber que has tocado algo tan profundo dentro de ti. Pero permíteme advertirte, joven amigo, que el camino hacia lo divino no es fácil, y tiene trampas que debemos evitar. La tentación de creer que somos especiales, de sentir que hemos alcanzado algo que otros no pueden entender, es una de ellas. El ego puede disfrazarse de muchas formas, incluso como una búsqueda espiritual. El verdadero camino hacia la luz nunca se recorre con orgullo, ni con la intención de que otros te vean como un elegido. La humildad debe ser siempre el faro que guía nuestros pasos. Las palabras de don Alfonso golpean a don Fabio como un rayo. De repente, una ola de autoconciencia lo invade, y por primera vez se da cuenta de que, en algún punto, había empezado a sentirse diferente de los demás, como si su experiencia le otorgara un lugar especial en el universo. Esa sensación de ser el portador de una verdad divina lo había hecho sentir superior, sin que él lo quisiera admitir. Pero, ¿cómo puedo saber si mi camino está siendo guiado por la humildad o por el ego?, pregunta don Fabio, con una ligera inquietud en su voz. Don Alfonso sonríe con suavidad, y sus ojos brillan con una sabiduría serena. La humildad no es algo que se pueda ver desde afuera, don Fabio. Es una verdad interna, que solo se conoce a través de la autoobservación constante. El ego se esconde detrás de las buenas intenciones,
detrás de las palabras nobles, pero siempre está ahí, acechando. La verdadera espiritualidad no se trata de ser reconocido, sino de ser, sin más, uno mismo, sin pretensiones. Es una búsqueda de la verdad, no para que los demás la vean, sino para vivirla. Esas palabras reverberan en la mente de don Fabio. De repente, ve con claridad que la verdadera dificultad de su camino espiritual no está solo en la revelación divina, sino en la constante lucha contra las tentaciones del ego. El despertar espiritual es un proceso que exige una vigilancia constante, un recordatorio de que la humildad y el amor hacia los demás son los verdaderos pilares de la conexión con lo divino. El capítulo termina con don Fabio reflexionando sobre su encuentro con don Alfonso. Se da cuenta de que, en su afán por compartir la verdad que ha descubierto, había comenzado a ver a los demás desde una perspectiva de superioridad. Ahora sabe que, para alcanzar la verdadera paz espiritual, debe soltar ese ego, renunciar a la idea de ser un elegido y recordar que todos somos iguales ante lo divino. El camino hacia la luz no es de separación, sino de unión. Don Fabio se promete a sí mismo que, a partir de ese momento, caminará con humildad, sin esperar reconocimiento ni admiración, pero siempre buscando el bien de los demás, y sobre todo, sin dejarse tentar por las ilusiones del ego. En este capítulo, don Fabio se enfrenta a la trampa del ego, que se disfraza de espiritualidad. La lección que aprende de don Alfonso lo lleva a una profunda reflexión sobre la humildad y la importancia de mantener la autenticidad en su camino hacia lo divino. Es un recordatorio de que el verdadero despertar no está en sentirse superior, sino en servir a los demás con amor y sin expectativas. Capítulo 8. El dolor como maestro. En este capítulo, don Fabio se enfrenta a una experiencia dolorosa que pone a prueba su comprensión del milagro en la vida cotidiana. El sufrimiento, algo que en un principio pensaba que era opuesto a lo divino, se convierte en una lección profunda que le permite entender la naturaleza transformadora del dolor y su papel en el camino espiritual. Don Fabio había avanzado en su camino espiritual, convencido de que la vida estaba llena de milagros, y que cada momento tenía el potencial de ser una revelación divina. Había aprendido a buscar lo divino en los pequeños detalles, en la conexión con los demás, en la humildad, pero todavía quedaba algo que no había comprendido completamente: el dolor. Un día, mientras paseaba por el jardín de su casa, don Fabio recibe una noticia que lo deja profundamente afectado. Isabel, su amiga de toda la vida, ha caído gravemente enferma. La enfermedad es inesperada, y los médicos no dan muchas esperanzas. Isabel, esa mujer llena de luz y amor, que siempre había sido un faro de bondad en su vida, ahora se encuentra postrada, debilitada, enfrentándose a la fragilidad humana de manera desgarradora. Don Fabio siente una punzada en el corazón. Aunque su intelecto sabe que el dolor forma parte de la vida, no puede evitar sentir una profunda tristeza. La idea de que alguien tan cercano a él, alguien a quien tanto apreciaba, sufra de esa manera, desafía todo lo que había aprendido sobre el milagro. ¿Cómo puede haber milagros en medio del sufrimiento? ¿Dónde se encuentra la luz divina cuando la oscuridad del dolor parece ser la única realidad? Decide visitar a Isabel en su casa, con el corazón lleno de incertidumbre y miedo. Cuando llega, la ve en su cama, pálida y débil. Su rostro, que siempre había sido alegre y vivaz, ahora está marcado por la fatiga y el sufrimiento. Isabel, al verlo entrar, le sonríe débilmente, pero su sonrisa no es la misma de antes. Hay algo diferente, algo que habla del dolor profundo que ella está experimentando. Don Fabio, dice Isabel con voz tenue, tengo miedo. No sé si esta es mi última prueba en la vida, o si el final está cerca. He tenido momentos de mucha paz, pero también me asaltan dudas. ¿Por qué la vida tiene que ser tan dolorosa? ¿Por qué debemos sufrir tanto? Las palabras de Isabel conmueven profundamente a don Fabio. Él también está lleno de dudas, pero intenta encontrar las palabras adecuadas para consolarla. Isabel, amiga mía, comienza, con una calma que busca transmitir más a su corazón que a su mente. Sé que el dolor parece una contradicción en todo lo que hemos aprendido sobre la vida. Pero lo que he descubierto es que el sufrimiento no es el enemigo de la luz. A veces, el dolor puede ser un maestro, uno que nos enseña lo que no sabemos sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre el amor. Isabel lo mira con una mezcla de incredulidad y esperanza. No está segura de si las palabras de don Fabio pueden aliviar su dolor, pero la forma en que las dice la hace sentir algo más allá de las palabras, como si, por un momento, pudiera ver más allá de la oscuridad que la rodea. Pero, ¿cómo puede el dolor ser un maestro?
Pregunta Isabel, con lágrimas en los ojos. Don Fabio se sienta junto a ella, tomando su mano con ternura, y mira hacia el cielo, buscando las palabras que puedan darle consuelo. El dolor nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos de una manera que la alegría no puede. Nos recuerda lo frágiles que somos, lo efímeros que son los momentos de nuestra vida. Y en esa fragilidad, encontramos nuestra humanidad más profunda. El dolor nos enseña a valorar lo que tenemos, a amar sin miedo a perder, a comprender que no todo es eterno, pero que cada momento, por doloroso que sea, tiene un valor inmenso. Y lo más importante, nos recuerda que, incluso en el sufrimiento, no estamos solos. La luz de la vida está presente en todas las circunstancias, aunque a veces esté oculta por las sombras. Las palabras de don Fabio llegan a Isabel de una manera profunda, aunque no completamente comprensible. Ella sigue sintiendo el dolor de su cuerpo, pero algo en su corazón comienza a aliviarse. En sus ojos, por primera vez desde que cayó enferma, aparece una chispa de comprensión. Quizás, el sufrimiento no sea el fin, sino una puerta hacia algo más grande. Don Fabio se queda a su lado durante horas, acompañándola en su dolor, sin intentar cambiar lo que ella está viviendo, sino simplemente estando presente, en silencio, como un testigo y un amigo. En esos momentos, don Fabio empieza a entender algo crucial. La presencia de la divinidad no se encuentra solo en los momentos de alegría y paz, sino también en el dolor. La capacidad de enfrentar el sufrimiento con dignidad, con amor y con aceptación es una de las mayores formas de conexión con lo divino. El dolor, en este sentido, no es el fin, sino una oportunidad para experimentar una verdad más profunda sobre la vida. Mientras la noche cae sobre el pequeño pueblo, don Fabio reflexiona sobre su encuentro con Isabel. Ahora ve el dolor de manera diferente. Ya no lo ve como algo que debe ser evitado o temido, sino como algo que, si se enfrenta con el corazón abierto, puede enseñarnos más sobre el amor, la compasión y la conexión entre los seres humanos. El capítulo termina con don Fabio saliendo de la casa de Isabel, sintiéndose transformado. El dolor, lejos de ser una negación de lo divino, se ha convertido en un maestro que le ha mostrado una nueva dimensión de la vida. Sabe que el camino hacia lo divino no es solo un camino de luz, sino también de sombras. Y que, incluso en las sombras, la luz sigue estando presente, esperando ser descubierta. En este capítulo, don Fabio aprende a ver el dolor no como algo negativo, sino como un maestro que ofrece lecciones profundas sobre la vida, el amor y la humanidad. A través de su experiencia con Isabel, comprende que lo divino no se limita a los momentos de felicidad, sino que también está presente en el sufrimiento, transformándolo en una oportunidad para el crecimiento espiritual. Capítulo 9. La visión del amor universal. En este capítulo, don Fabio experimenta una revelación profunda sobre el amor, entendiendo que la verdadera esencia de lo divino no se limita a momentos aislados de compasión o generosidad, sino que el amor universal es la fuerza que conecta todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Don Fabio había aprendido a reconocer lo divino en muchos aspectos de la vida. Había visto milagros en los pequeños detalles, en la naturaleza, en la bondad de los demás, en los momentos de dolor y sufrimiento. Sin embargo, aún le faltaba comprender una verdad fundamental: el amor universal. Había visto el amor en sus amigos, en los momentos de revelación, pero nunca había entendido que este amor, más allá de ser un acto individual, es la fuerza cósmica que sostiene toda la existencia. Era una tarde tranquila cuando don Fabio decidió dar un paseo por el campo. El aire fresco y la serenidad del paisaje le ofrecían una oportunidad para meditar. Mientras caminaba, sus pensamientos iban y venían como las nubes en el cielo. La paz de la naturaleza lo envolvía, pero algo en su interior lo inquietaba. Había una sensación, un vacío que no podía comprender completamente. Aunque sentía que el camino espiritual lo había acercado a algo trascendental, aún le quedaba la sensación de que faltaba algo crucial. Al llegar a un pequeño arroyo, don Fabio se sentó en una roca, observando el flujo del agua, el sonido suave y constante. Cerró los ojos y se sumió en el silencio. Durante unos minutos, dejó que sus pensamientos se disolvieran, y fue entonces cuando una imagen comenzó a formarse en su mente. Un vasto campo de energía que conectaba todas las cosas, un amor tan grande que no tenía forma ni límite. Era la sensación de que todo lo que existía estaba conectado por una misma fuerza invisible, una fuerza que no se limitaba a la humanidad, sino que fluía a través de la naturaleza, los animales, el cielo, las estrellas. De repente,
una sensación profunda de comprensión lo invadió. No era un pensamiento intelectual, sino una experiencia directa. El amor no era algo que se diera en momentos aislados, no era una acción puntual. El amor era el principio fundamental que sostenía todo el universo. Cada estrella, cada flor, cada persona, cada animal, estaba conectado por esa fuerza invisible que se expresaba de manera diferente, pero que, en su esencia, era siempre la misma. Don Fabio abrió los ojos y miró el paisaje a su alrededor. Todo le parecía distinto ahora. El agua del arroyo no solo fluía, sino que parecía tener una intención, un propósito, un amor que la guiaba. Las piedras, los árboles, las aves que cantaban, todo parecía vibrar con una energía que antes había pasado desapercibida para él. El amor no era algo que solo se podía dar o recibir entre los seres humanos, sino que era el principio vital que daba coherencia a todo lo que existía. Este descubrimiento lo dejó sin palabras. Durante muchos años, había buscado el amor como un regalo, como una gracia que se ofrecía a otros. Pero ahora entendía que el amor no era algo que se pudiera dar o recibir en términos humanos. Era la fuerza misma que mantenía el equilibrio del universo, y cada acto de amor era una manifestación de esa energía divina. El amor universal no era algo que se pudiera limitar a un ser o a una acción específica. El amor estaba en todas partes, siempre presente, fluyendo constantemente, invisible pero omnipresente. Don Fabio comprendió también que esta visión del amor requería una responsabilidad. Si todo en el universo estaba conectado por esa fuerza, entonces cada acción, cada pensamiento, tenía un impacto en la totalidad. El amor no era solo un sentimiento, era una forma de ser en el mundo. Al comprender esto, entendió que no podía continuar viviendo con la misma visión limitada del amor que tenía antes. No se trataba solo de ser bueno con los demás, de hacer actos de generosidad. Se trataba de ser amor en todo momento, de reconocer esa fuerza universal en todas las interacciones, incluso en los momentos de dificultad o sufrimiento. Se levantó de la roca con una nueva claridad en su corazón. El mundo ya no era un lugar de separación. Cada persona, cada criatura, cada elemento de la naturaleza, era una manifestación de esa misma energía amorosa. Ya no podía ver a los demás como seres aislados de él. Todos estaban conectados, todos eran parte de un todo mayor, un todo que se regía por esa fuerza invisible que, a veces, se manifestaba en actos tangibles de generosidad, otras veces en el sacrificio, en la compasión, pero siempre estaba presente, siempre. Esa noche, don Fabio volvió a su casa con una sensación de paz profunda. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El amor universal ya no era un concepto abstracto, sino una realidad palpable que él podía experimentar y vivir en cada momento. Lo divino ya no era algo lejano, algo que solo se experimentaba en momentos de éxtasis o revelación, sino algo que estaba presente constantemente en la vida cotidiana, en la relación con todo lo que le rodeaba. Antes de dormir, don Fabio se sentó en su cama, cerró los ojos y, por primera vez, entendió lo que significaba amar sin límites. Amar no era solo dar, sino estar en completa armonía con la vida, con el flujo natural del universo. No se trataba de hacer cosas por los demás, sino de ser una expresión de ese amor en cada momento, sin importar la situación. La visión de ese amor universal, que lo unía con todo lo que existía, lo llenó de una gratitud profunda. El milagro no era solo una ocurrencia especial, sino la manifestación constante del amor en todas las cosas. Todo lo que viviera a partir de ahora sería un reflejo de ese amor, y no importaba cuán grande o pequeño fuera el gesto, siempre sería parte del mismo todo. Este capítulo marca una profunda revelación para don Fabio, quien finalmente comprende que el amor universal es la fuerza que conecta todo lo que existe. En lugar de ver el amor como algo limitado a los seres humanos, ahora entiende que el amor fluye a través de todo el universo, conectando a cada ser y a cada cosa. Esta visión le permite abrazar una nueva forma de vida basada en la unidad y la responsabilidad de vivir en armonía con todo lo que lo rodea. Capítulo 10. El milagro del sacrificio. En este capítulo, don Fabio experimenta una comprensión más profunda del sacrificio como una manifestación del amor divino. A través de una experiencia que desafía su entendimiento, descubre que, a veces, el sacrificio no es solo una prueba de devoción, sino un medio para expresar el amor más puro. Después de su profunda revelación sobre el amor universal, don Fabio continuó su viaje espiritual con una nueva perspectiva.
Sabía que cada paso que daba en la vida debía estar marcado por la intención de vivir en armonía con esa energía divina que lo conectaba con todo lo que existía. Sin embargo, aún quedaba un aspecto importante por comprender: el sacrificio. Había sido testigo de sacrificios en su vida, grandes y pequeños, visibles e invisibles. Había visto a las personas hacer sacrificios por el bienestar de otros, por el bien de la comunidad, por el amor a la familia o la patria. Sin embargo, no comprendía completamente el propósito de este acto tan doloroso y, al mismo tiempo, tan noble. ¿Por qué el sacrificio debía ir de la mano con el amor? ¿Era necesario sufrir para expresar el amor más profundo? Una tarde, mientras paseaba por el jardín de su casa, don Fabio fue interrumpido por un mensajero que le trajo una carta urgente. El mensaje era claro y directo. Su amigo y mentor, el sabio maestro don Rodrigo, había caído gravemente enfermo, y se encontraba en su lecho de muerte. Sin perder tiempo, don Fabio se apresuró a viajar a la casa de don Rodrigo, sin saber que esta experiencia lo llevaría a comprender lo que hasta entonces le era un enigma. Al llegar a la casa de don Rodrigo, encontró a su amigo postrado en la cama, pálido y débil. Sin embargo, en su rostro no había signos de tristeza ni desesperación, sino una calma serena, como si supiera que su tiempo en este mundo había llegado a su fin. Don Fabio, preocupado, se acercó a él. «Maestro, ¿cómo te encuentras?», preguntó con voz temblorosa. Don Rodrigo sonrió levemente y, con dificultad, levantó su mano para señalar a don Fabio. En ese momento, don Fabio percibió algo en su mirada, algo profundo, que le transmitió una enseñanza silenciosa. «He vivido mi vida buscando la verdad y el amor, don Fabio. Ahora, en mi último momento, he comprendido que el sacrificio es la clave para llegar a comprender el amor más grande». Estas palabras dejaron a don Fabio atónito. ¿Qué quería decir su maestro con esas palabras? Don Rodrigo, en su lecho de muerte, parecía estar hablándole de un sacrificio que trascendía la simple entrega personal. Con mucha dificultad, el maestro le explicó: «El sacrificio, querido discípulo, no es solo la pérdida de algo querido, no es solo el dolor o el sufrimiento. El sacrificio es una renuncia consciente a lo que creemos ser, para abrazar lo que realmente somos en lo profundo de nuestro ser. Es dar lo mejor de nosotros mismos sin esperar nada a cambio, porque al hacerlo, nos unimos a la fuerza divina del amor. El sacrificio no es solo un acto de sufrimiento, sino de transformación». Don Fabio escuchaba atentamente. Algo en las palabras de don Rodrigo lo tocó profundamente. Durante toda su vida, había visto el sacrificio como una carga, como una pérdida. Sin embargo, ahora entendía que el sacrificio, cuando se hacía con amor y comprensión, era en realidad un acto de conexión con lo divino. No se trataba solo de sufrir por los demás, sino de ofrecer lo mejor de uno mismo sin egoísmo, de estar dispuesto a dar sin esperar nada a cambio, porque en ese acto de entrega estaba la verdadera esencia del amor. A medida que don Rodrigo hablaba, una sensación de paz comenzó a llenar la habitación. No era el sufrimiento que uno podría esperar de un lecho de muerte, sino una serenidad profunda, como si su alma estuviera preparando su transición a un plano superior. Don Fabio se dio cuenta de que el sacrificio que su maestro hacía no era en vano. Era un sacrificio que emanaba de una comprensión más alta, un sacrificio que no solo implicaba la renuncia de lo material o lo terrenal, sino de un alma dispuesta a unirse con el amor divino. El maestro, con sus últimas fuerzas, le dio una bendición a don Fabio. «Recuerda, querido amigo, que el sacrificio es el puente entre lo humano y lo divino. Solo cuando estamos dispuestos a perder lo que creemos que somos, podemos descubrir lo que realmente somos, una chispa del amor eterno. Que tu vida sea un constante sacrificio de amor, y verás milagros en cada momento». Con esas palabras, don Rodrigo cerró los ojos, dejando de respirar con una paz indescriptible. Don Fabio, con lágrimas en los ojos, comprendió que el sacrificio no era solo un acto de dolor, sino de transformación profunda. Era un acto de amor puro, un amor que no tenía miedo de perderse, porque sabía que en la entrega se encontraba la verdadera unión con el universo. A medida que salía de la casa de don Rodrigo, con el corazón lleno de gratitud, don Fabio comprendió que el milagro del sacrificio era un regalo divino, un camino hacia la plenitud. El sacrificio, cuando se hace por amor, no era un fin, sino un medio para alcanzar la unidad con el amor universal. En este capítulo, don Fabio atraviesa una experiencia reveladora que le permite comprender el sacrificio no como una pérdida,
sino como una manifestación de amor puro y divino, una manera de conectarse con lo más profundo de uno mismo y con el universo. El sacrificio, cuando se hace con verdadera intención y amor, es un camino hacia la transformación espiritual. Capítulo 11. El eco del perdón. En este capítulo, Don Fabio enfrenta uno de los mayores desafíos de su vida: el perdón. A través de una experiencia dolorosa, descubre que el perdón no solo libera a los demás, sino que también sana y transforma a quien lo otorga. La revelación sobre el sacrificio había dejado una marca profunda en Don Fabio. Entendió que cada acto de entrega y renuncia era, en su esencia, una manera de acercarse al amor universal. Sin embargo, un desafío más profundo le esperaba, uno que pondría a prueba no solo su comprensión del amor, sino su capacidad para liberarse de la carga del resentimiento y el odio. Durante un viaje a una ciudad cercana, Don Fabio se encontró con una vieja amiga, Elena. Habían compartido muchos momentos en su juventud, pero con el tiempo, sus caminos se separaron. Don Fabio nunca había olvidado lo que ocurrió en su relación con ella. Fue una historia de traiciones, promesas rotas y palabras duras que ambos nunca pudieron superar. Aunque Don Fabio había perdonado en su corazón, había algo en su interior que aún sentía una profunda herida. Ese rencor oculto era la piedra en su alma que necesitaba remover. Elena lo miró con ojos cansados, pero su sonrisa aún conservaba la ternura de los viejos tiempos. Don Fabio, tanto tiempo. No sé si recuerdas lo que ocurrió entre nosotros, pero sé que el tiempo no ha sanado todo, dijo ella, con voz suave. Don Fabio, sorprendido, se quedó en silencio. No podía mentir, él había seguido adelante, pero había algo en el que no había sido completamente liberado. Los recuerdos de sus peleas, de sus malentendidos, de la amargura que había marcado su relación, seguían presentes en su mente. Sin embargo, en ese momento, algo extraño sucedió. Don Fabio sintió una presencia interna que lo invitaba a mirar más allá de las heridas del pasado. Era como si una voz interior le dijera que había llegado el momento de liberarse completamente de ese peso. El perdón no solo era un acto hacia los demás, sino una liberación hacia uno mismo. En ese instante, Elena comenzó a hablar. Era evidente que había estado luchando con su propia carga de culpa y arrepentimiento. Sus ojos brillaban con la sinceridad de alguien que finalmente deseaba sanar. Lo siento mucho, Don Fabio. He llevado ese peso por años, y no sé cómo pedir perdón. No solo por lo que te hice, sino también por lo que dejé de hacer. Me he arrepentido tantas veces, pero no supe cómo buscarte ni cómo enfrentarme a mis errores. Don Fabio la miró detenidamente. Su corazón, que antes estaba lleno de dudas y resentimiento, comenzó a suavizarse. Sabía que no podía seguir cargando con el pasado, que era el momento de hacer lo que había aprendido a lo largo de su camino, ofrecer el perdón. Pero no solo eso, sino que también entendió que el verdadero perdón no dependía de que la otra persona pidiera perdón. El perdón era una decisión interna. Era algo que se hacía desde el corazón, sin esperar que el otro hiciera lo mismo. Con voz tranquila y llena de compasión, Don Fabio respondió: Elena, yo también cometí errores. No siempre te entendí, no siempre estuve allí cuando me necesitabas. Pero, al mirarte ahora, me doy cuenta de que no necesitamos seguir atrapados en lo que ocurrió. El perdón no es solo una acción hacia ti, sino hacia mí mismo. Liberarme de este resentimiento me permite seguir mi camino con paz, y es algo que me debo a mí. Ti perdono, Elena. Elena lo miró con sorpresa y alivio. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Don Fabio comprendió que el perdón era un acto que sanaba tanto al que lo ofrecía como al que lo recibía. En ese momento, el amor que había estado buscando todo este tiempo no solo se manifestó en palabras, sino en el profundo entendimiento de que perdonar era dejar ir las ataduras del pasado. La conversación continuó, y durante esa tarde, los dos amigos compartieron sus historias, sus luchas y sus aprendizajes. Don Fabio se dio cuenta de que, al perdonar, no solo sanaba la relación, sino que se sanaba a sí mismo. El resentimiento, el enojo, la amargura, todas esas emociones que había acumulado, comenzaban a desvanecerse, como niebla disipándose al primer rayo de sol. Al final del encuentro, ambos se despidieron con una sensación de paz. Don Fabio sintió una ligereza en su corazón como no lo había sentido en mucho tiempo. Sabía que el perdón no había cambiado el pasado, pero se había transformado su presente.
El pasado ya no lo controlaba, y lo que había ocurrido ya no tenía poder sobre él. Había liberado su alma, y con ella, había permitido que el amor verdadero y la paz lo invadieran por completo. Mientras caminaba hacia su casa, don Fabio reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Había comprendido que el perdón era más que una reconciliación con los demás. Era un acto de autoliberación. El perdón era el eco que sanaba el alma, permitiendo que el amor fluyera de nuevo sin obstáculos. No se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de dejar ir la carga emocional que uno mismo llevaba. Don Fabio sabía que, en ese momento, había dado un paso más hacia la comprensión de los misterios del amor y de la vida. El perdón era el milagro silencioso que traía consigo la paz interior. Este capítulo profundiza en el poder del perdón como un acto de liberación y transformación. Don Fabio aprende que el perdón no solo beneficia a la persona a quien se le ofrece, sino que también es un regalo de sanación para quien lo otorga. Al perdonar, don Fabio no solo libera a Elena, sino que también se libera a sí mismo, lo que le permite experimentar una paz profunda. Capítulo 12. La fuerza de la gratitud. En este capítulo, don Fabio descubre el poder transformador de la gratitud. A través de un encuentro inesperado, se da cuenta de que el agradecimiento, cuando se cultiva sinceramente, no solo mejora la vida, sino que abre puertas a milagros inimaginables. Tras la revelación sobre el perdón, don Fabio continuó su viaje con una sensación de paz renovada. Las palabras de su maestro, don Rodrigo, resonaban en su mente, y la comprensión del sacrificio y del perdón lo habían dejado con una profunda serenidad. Sin embargo, un nuevo reto lo esperaba, uno que no estaba relacionado con el sufrimiento ni el perdón, sino con una cualidad tan simple y tan poderosa, la gratitud. Un día, mientras paseaba por el mercado de la ciudad, don Fabio vio a una mujer anciana luchando por cargar una cesta llena de frutas. Parecía fatigada y los productos estaban a punto de caerse. Sin pensarlo, don Fabio se acercó y le ofreció su ayuda. La anciana, sorprendida por la amabilidad de un extraño, aceptó sin dudar. ¿Puedo ayudarte con esto, señora?, preguntó don Fabio con una sonrisa amable. La mujer, agradecida, le entregó la cesta. Mientras caminaban juntos por el mercado, la anciana le contó que había perdido a su esposo hacía muchos años y que, desde entonces, se había visto obligada a trabajar más arduamente para sobrevivir. A pesar de su situación, ella mantenía una actitud positiva y una sonrisa constante en su rostro. Don Fabio, intrigado, le preguntó: ¿cómo puedes mantener una actitud tan alegre con todo lo que has pasado? La mujer lo miró con una sonrisa sincera y respondió: la vida no siempre es fácil, joven, pero siempre hay algo por lo que estar agradecido. Cada día es un regalo, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Cuando agradeces lo que tienes, lo que te queda, el corazón se llena de paz y de esperanza. La gratitud es la llave que abre las puertas de lo milagroso. Es como un imán que atrae la abundancia de la vida. Don Fabio se quedó pensativo ante sus palabras. Había escuchado sobre la gratitud antes, pero nunca la había considerado como una herramienta tan poderosa. A medida que caminaba con la anciana, comenzó a reflexionar sobre las muchas bendiciones que había dado por sentadas en su vida. La salud, la amistad, la oportunidad de aprender, todo lo que hasta ese momento había dado por hecho. La anciana, con su sabiduría simple, lo estaba guiando hacia un descubrimiento importante. ¿Qué significa para ti la gratitud?, preguntó don Fabio, genuinamente curioso. La mujer pensó por un momento y luego, con voz tranquila, respondió: la gratitud no es solo decir gracias por las cosas buenas que tenemos, sino también por las lecciones que las dificultades nos traen. Es reconocer que todo lo que ocurre, bueno o malo, tiene un propósito. Y cuando aceptamos eso, dejamos de ver el sufrimiento como una carga y comenzamos a ver el aprendizaje y la oportunidad para crecer. Yo agradezco tanto los momentos felices como los tristes, porque cada uno me ha enseñado algo que no podría haber aprendido de otra manera. Estas palabras impactaron profundamente a don Fabio. Se dio cuenta de que, aunque había vivido una vida en busca del amor y el entendimiento espiritual, nunca había dado suficiente atención a la gratitud como una forma de abrir su corazón al flujo de la vida. Era como si siempre hubiera estado buscando algo fuera de sí mismo, sin reconocer las bendiciones que ya tenía. La anciana lo miró con ternura y agregó: ¿sabes? He conocido a muchas personas que han vivido con un corazón lleno de quejas. Creen que la vida les debe algo y se sienten vacías cuando no obtienen lo que esperan.
Pero aquellos que entienden la gratitud, entienden que la vida ya les ha dado todo lo que necesitan. Al agradecimiento le sigue la abundancia, el amor y la paz. Aquel encuentro fue una verdadera revelación para don Fabio. Decidió poner en práctica lo que la anciana le había enseñado. En su vida diaria, comenzó a tomar momentos para detenerse y reflexionar sobre las bendiciones que tenía. Agradeció su salud, el amor de sus amigos y familiares, las experiencias que había vivido y las lecciones que aún le quedaban por aprender. En cada paso que daba, comenzaba a ver la vida de manera diferente. Al día siguiente, don Fabio se encontró con un amigo de muchos años, el doctor Alberto, quien siempre había sido un hombre serio y enfocado en su trabajo. Tras una larga conversación sobre la salud y la vida, don Fabio, en un impulso, le preguntó: «Alberto, ¿alguna vez te has detenido a agradecer por todo lo que tienes? Por tu salud, tu familia, tu trabajo. Muchas veces pasamos por alto lo afortunados que somos». El doctor lo miró, sorprendido por la pregunta, pero al instante se detuvo a pensar. Durante unos segundos, permaneció en silencio, antes de responder. «Sabes, don Fabio, nunca lo había considerado de esa manera. Siempre estoy pensando en lo que falta, lo que podría mejorar, pero ahora que lo mencionas, me doy cuenta de que tengo muchas razones para estar agradecido». ¡Qué curioso! Algo tan simple como el agradecimiento puede cambiar nuestra perspectiva. Don Fabio sonrió, sabiendo que el doctor acababa de dar un paso importante hacia una comprensión más profunda de la vida. La gratitud era una semilla que, cuando se plantaba en el corazón, crecía y florecía en milagros inesperados. Al final del día, don Fabio se sentó en su casa, mirando la puesta de sol. Su corazón estaba lleno de gratitud por todo lo que la vida le había dado. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero también entendió que, al cultivar la gratitud, la vida se volvía más rica y más significativa. La gratitud era la luz que iluminaba el camino, y lo que antes parecía un obstáculo, ahora lo veía como una oportunidad para crecer y aprender. A partir de ese día, don Fabio comenzó a agradecer todos los momentos, incluso los difíciles, con la certeza de que cada experiencia estaba tejida con un propósito divino. La gratitud se convirtió en una práctica diaria, y a medida que la cultivaba, se dieron pequeños milagros a su alrededor. Encuentros fortuitos, nuevas oportunidades y una paz interior que nunca antes había experimentado. En este capítulo, don Fabio aprende a abrazar la gratitud como una práctica transformadora que cambia su perspectiva sobre la vida. A través de su encuentro con la anciana, comprende que la gratitud no es solo una respuesta a lo bueno, sino una herramienta poderosa que abre el corazón y permite que los milagros fluyan. Con la gratitud, se reconcilia con la vida y comienza a ver el amor y la abundancia en cada momento, sin importar las dificultades. Capítulo 13. La prueba del deseo. En este capítulo, don Fabio se enfrenta a un desafío interno, una lucha con sus propios deseos y aspiraciones. A través de una experiencia que pone a prueba su alma, aprende sobre la verdadera naturaleza del deseo y su relación con la felicidad. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados, cuando don Fabio se encontró en una encrucijada, literalmente. Estaba atravesando el camino del bosque, un sendero que él había recorrido muchas veces antes. Sin embargo, esa tarde todo parecía distinto. Un aire de inquietud lo envolvía, como si el universo estuviera a punto de revelarle algo importante. En su mente, se debatían varias preguntas que lo atormentaban desde hacía días. Aunque su corazón había encontrado paz al practicar la gratitud, aún sentía un vacío. El deseo de lograr más, de alcanzar sus metas, de obtener lo que creía que necesitaba para sentirse completo, lo acosaba sin cesar. Mientras caminaba, su mente no podía dejar de pensar en todas las cosas que quería obtener. El reconocimiento de los demás, el éxito personal, la aprobación de aquellos que admiraba. En ese preciso momento, al borde de la senda, apareció una figura que parecía haber surgido de la nada. Un hombre alto, vestido con una túnica de colores brillantes, con una mirada profunda y serena. Su presencia no parecía aterradora, pero sí imponente. Como si tuviera un poder interno capaz de atravesar cualquier barrera. Don Fabio se detuvo, intrigado por la aparición. «Buenas tardes, viajero», dijo don Fabio con una sonrisa tímida. El hombre lo miró fijamente y, en un tono suave pero lleno de autoridad, respondió: «No es tarde para aprender, don Fabio. El camino que sigues es el de la comprensión, pero aún te falta una lección importante.
La lección del deseo. Don Fabio, asombrado por el conocimiento del extraño, le preguntó: El deseo. He vivido mi vida buscando lograr mis sueños, alcanzar metas. ¿Qué hay de malo en eso? El hombre asintió lentamente, como si ya conociera la pregunta antes de que fuera formulada. El deseo en sí no es malo. Lo que importa es el objeto del deseo y la forma en que ese deseo gobierna tu vida. Muchos buscan algo que creen que les dará paz, pero en realidad, el deseo incontrolado es lo que genera sufrimiento. Lo que persigues podría no ser lo que realmente necesitas. Don Fabio se sintió desconcertado. ¿Cómo podía algo tan natural como el deseo convertirse en una fuente de sufrimiento? Él siempre había creído que sus deseos lo impulsaban a mejorar, a crecer. Pero, al escuchar esas palabras, comenzó a cuestionarse si realmente estaba buscando lo correcto. El hombre continuó: el deseo es como un fuego. Si no lo controlas, puede consumir todo lo que tienes, incluso lo que más valoras. Pero si lo entiendes y lo manejas sabiamente, puede ser una fuerza poderosa que te guía sin perturbar tu paz. El verdadero deseo es aquel que te conecta con lo que es esencial, con lo que ya posees en tu interior. Intrigado y deseoso de comprender más, don Fabio preguntó: ¿y cómo sé si mis deseos son sabios o peligrosos? El hombre sonrió y, señalando el horizonte, explicó: la respuesta está en la observación. Mira en tu corazón y pregunta: ¿este deseo nace del ego, de la necesidad de ser más que otros? ¿O surge del amor, del deseo genuino de ayudar, de crecer y de contribuir al bienestar de todos? Si lo primero, el deseo te llevará por un camino de frustración. Si lo segundo, te traerá paz, y con ello, los milagros que buscas. Don Fabio reflexionó profundamente sobre sus palabras. A lo largo de su vida, había perseguido numerosos sueños y objetivos, muchos de ellos impulsados por el ego y la necesidad de validación. Aunque había experimentado momentos de éxito, nunca había alcanzado una satisfacción duradera. Siempre parecía que, al alcanzar una meta, surgía otra, y con ello, otro deseo más grande, más ansioso. El hombre continuó: los deseos impulsados por el ego son como una sombra. Siempre te siguen, pero nunca te alcanzan. El deseo genuino, el que nace del corazón, es un faro que ilumina el camino sin consumirlo. Don Fabio sintió una pequeña chispa de comprensión. Había estado persiguiendo sus deseos como si fueran metas que debían cumplirse a toda costa, pero nunca había considerado cómo se alineaban esos deseos con su bienestar interior. ¿Y cómo puedo saber si mis deseos son del ego o del corazón?, preguntó don Fabio, buscando respuestas más claras. El hombre lo miró fijamente y respondió con suavidad: pregúntate siempre: ¿este deseo me acerca a mi verdadera esencia, me hace más pleno y más unido con el mundo, o me aleja de todo eso y me hace más solo? Si te aleja de tu esencia, si solo te deja buscando validación, es el deseo del ego. Si te acerca a tu centro, a tu paz, es un deseo verdadero. Don Fabio sintió una oleada de comprensión y gratitud. Durante años, había estado buscando respuestas en el exterior, persiguiendo deseos que pensaba que lo completarían. Pero la verdad era que ya tenía todo lo necesario para sentirse pleno. Solo necesitaba mirar dentro de sí mismo. El hombre, como si leyera sus pensamientos, concluyó: la paz no está en lo que consigues, sino en lo que eres. Cuando dejas de buscar en el exterior y te encuentras con tu verdadero ser, los deseos dejan de gobernar tu vida. En ese momento, los milagros no solo suceden, te das cuenta de que ya han estado sucediendo todo el tiempo. Antes de despedirse, el hombre ofreció una última palabra de sabiduría. No temas al deseo, don Fabio, pero aprende a discernirlo. Cuando lo hagas, no solo serás libre, sino que tu vida se convertirá en un reflejo de la paz interior que has cultivado. Con esas palabras, el hombre se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido, dejando a don Fabio solo en el camino, pero con una nueva comprensión sobre el deseo. Don Fabio, con el corazón lleno de gratitud, continuó su caminata, ahora más ligero, con el entendimiento de que los deseos, cuando son sabios y nacen del amor, pueden ser una fuerza positiva. Pero los deseos impulsados por el ego son solo ilusiones, sombras que nunca pueden alcanzarse. En este capítulo, don Fabio enfrenta una profunda reflexión sobre el deseo. A través de un encuentro místico, se da cuenta de que los deseos impulsados por el ego no pueden llevarlo a la verdadera paz y felicidad.
Solo cuando los deseos nacen del amor y de un profundo conocimiento de uno mismo, se convierten en una fuerza positiva que guía su vida. Capítulo 14. El poder de la renuncia. En este capítulo, Don Fabio experimenta un cambio profundo al enfrentarse a la necesidad de renunciar a lo que creía esencial para su vida. Descubre que, en la renuncia, hay un poder transformador que le abre las puertas a una nueva forma de vivir. La tarde se estaba desvaneciendo lentamente, y el viento fresco de la montaña acariciaba el rostro de Don Fabio. Después de su encuentro con el misterioso hombre, se sentía más sereno, pero también más confuso. Había una sensación de vacío que lo acompañaba, como si todo lo que había vivido hasta entonces ya no tuviera el mismo significado. En su interior, una pregunta rondaba insistentemente: ¿qué debía hacer con todo lo que había acumulado en su vida? Al llegar a la cima de la colina, donde siempre se detenía a descansar, se sentó en una roca cubierta de musgo. Desde allí podía ver el vasto paisaje que se extendía ante él, un mar de árboles, montañas a lo lejos y el cielo que se tornaba cada vez más oscuro. Era un lugar que siempre le había dado paz, pero hoy se sentía diferente, como si estuviera viendo todo desde una nueva perspectiva. De repente, una voz suave interrumpió sus pensamientos. ¿Te sientes perdido, Don Fabio?, preguntó la misma figura que había encontrado en el bosque. Sorprendido, Don Fabio se giró para mirar al extraño, quien había aparecido nuevamente, como si fuera una presencia constante en su vida desde aquel primer encuentro. No perdido, pero sí confundido, respondió Don Fabio, su voz reflejando la vulnerabilidad de sus pensamientos. He aprendido que mis deseos, los que pensaba que me definían, no son los que realmente quiero. Pero aún no sé qué hacer con todo lo que tengo, con lo que he construido. Siento que, si dejo ir lo que creía que necesitaba, perderé lo que soy. El hombre sonrió de una manera tranquila, como si hubiera esperado esa respuesta. La renuncia no es una pérdida, Don Fabio. Es una ganancia. Al soltar lo que no es esencial, te abres a algo mucho más grande. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dejar ir. Don Fabio miró al hombre con escepticismo, intentando comprender las palabras que acababa de escuchar. ¿Renunciar a lo que había logrado? ¿A lo que pensaba que lo definiría? Pero, ¿cómo renunciar a todo lo que he trabajado por lograr? ¿Cómo dejar ir mi vida tal como la conozco?, preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. El hombre se acercó lentamente, su mirada serena pero penetrante. Lo que has construido, lo que has logrado, tiene un valor. Pero el verdadero valor no está en las posesiones ni en el éxito que alcanzas, sino en la paz que encuentras al soltar el apego a esos logros. La renuncia no es despojarte de tus bienes, sino dejar de aferrarte a la idea de que necesitas algo externo para ser completo. Don Fabio bajó la mirada, pensativo. Había trabajado incansablemente para conseguir lo que tenía: un buen nombre, la admiración de sus pares, la seguridad material. Pero ahora, al escuchar estas palabras, comenzaba a comprender que había estado buscando fuera de sí lo que siempre había estado dentro. Pero, ¿renunciar no es rendirse? ¿No es un acto de debilidad? El hombre negó con la cabeza suavemente. No es rendirse, es liberarse. La renuncia es la fuerza de aquellos que han comprendido que el verdadero poder no reside en acumular, sino en soltar lo que nos limita. Al renunciar al control, a la necesidad de más, abres las puertas a una vida más plena y rica en lo esencial. Don Fabio se quedó en silencio, procesando esas palabras. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo había confundido el control y la acumulación con el poder. Había pensado que, cuanto más tuviera, más seguro estaría, pero ahora entendía que ese camino solo lo había llevado a una ansiedad constante. ¿Y cómo sé qué debo dejar ir?, preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Mira dentro de ti, Don Fabio. ¿Qué cosas te atan, te provocan ansiedad o te roban la paz? Esas son las cosas que debes dejar ir. La renuncia no es un sacrificio, sino una liberación. No se trata de dejar de vivir bien o de abandonar tus sueños, sino de soltar lo que ya no te sirve, lo que solo te mantiene en una lucha constante. Don Fabio miró al horizonte, como si buscara una respuesta en el paisaje que se extendía ante él. La luz del atardecer parecía más suave, y el viento, ahora tranquilo, parecía susurrar palabras de consuelo. Sintió, por primera vez, una paz que no dependía de sus logros o de su estatus, sino de algo más profundo. Estoy dispuesto a intentarlo, dijo,
con una determinación renovada, aunque aún dudosa. Estoy dispuesto a renunciar a lo que me ata, a lo que me aleja de mi paz interior. El hombre asintió con aprobación. La verdadera libertad comienza cuando te liberas de la necesidad de controlarlo todo. Cuando renuncias a la idea de que eres solo lo que has logrado, te abres a ser lo que eres realmente. Eres mucho más que lo que has acumulado. Antes de desaparecer una vez más en el aire, el hombre dejó una última reflexión en el corazón de don Fabio. La paz no está en lo que retienes, sino en lo que eres capaz de soltar. Don Fabio se quedó allí, solo en la cima de la colina, con una sensación de calma que nunca antes había experimentado. Ya no sentía el peso de la necesidad de ser más o de tener más. En su corazón, sentía la libertad de ser quien realmente era. En este capítulo, don Fabio aprende el poder de la renuncia. Comprende que la verdadera libertad no se encuentra en acumular más logros o posesiones, sino en soltar todo lo que nos limita y nos aleja de la paz interior. Este es un paso crucial hacia una vida más plena y auténtica. Capítulo 15. La transformación definitiva. En este último capítulo, don Fabio enfrenta la culminación de su proceso interior. Finalmente, alcanza un entendimiento profundo de sí mismo y del mundo que lo rodea. La renuncia se convierte en el camino hacia la paz y la verdadera libertad, sellando la transformación de su ser. El amanecer llegó con suavidad, cubriendo las montañas con una luz cálida y dorada. Don Fabio se encontraba nuevamente en la cima de la colina, el mismo lugar donde su vida había dado un giro irreversible. Hoy, sin embargo, todo parecía diferente. A sus pies, el paisaje no era solo un mar de árboles y montañas, sino un reflejo de su propio viaje interior. Había renunciado a mucho, a las expectativas externas, a la obsesión por el éxito, a la necesidad de control. Pero lo que había ganado era mucho más valioso. Ahora, al mirar al horizonte, sentía una calma profunda que no dependía de las circunstancias ni de los logros. Era una paz interior que había encontrado dentro de sí mismo. La voz del hombre misterioso, que siempre había estado presente como una guía, volvió a resonar en su mente. La verdadera transformación ocurre cuando dejas ir todo lo que pensabas que eras, para descubrir lo que siempre has sido. Don Fabio había llegado a comprender esas palabras. Ya no se veía como el hombre que una vez fue, aquel que buscaba la validación de los demás y la acumulación de riquezas. Ahora era alguien nuevo, alguien que entendía que su verdadera esencia no dependía de lo que poseía, sino de lo que era capaz de soltar. En sus últimos días, había comenzado a encontrar una nueva forma de vivir, en la que la aceptación de su vulnerabilidad y el desapego a los resultados habían jugado un papel fundamental. La vida, pensó, ya no era un campo de batalla. Era un proceso fluido, donde el esfuerzo y la renuncia eran dos caras de la misma moneda. Recordó las palabras del hombre misterioso, que en cada encuentro lo había invitado a mirar dentro de sí, a liberar su corazón de las cadenas invisibles que él mismo se había impuesto. La paz es un estado interior, don Fabio. Solo cuando te liberes del peso de tus propios miedos y deseos, podrás encontrar la paz que tanto buscas. Don Fabio había comenzado a soltar, poco a poco, todo lo que no era esencial. Ya no se aferraba a los objetos materiales, ni a las opiniones ajenas. La necesidad de ser alguien en el mundo había quedado atrás, y ahora, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente libre. Había llegado el momento de dar el último paso. El hombre misterioso, que siempre había sido una figura enigmática, apareció una vez más, esta vez de manera diferente. No como una sombra distante, sino como una presencia tangible. Esta vez, don Fabio no sintió temor ni incertidumbre. La transformación dentro de él era completa. Has llegado hasta aquí, don Fabio. Has aprendido a soltar todo lo que te ataba, todo lo que pensabas que definía tu vida. Ahora, ya no necesitas nada más. La paz y la libertad son tuyas. Has transformado tu vida de manera profunda. Don Fabio miró al hombre con una sonrisa serena. No necesitaba respuestas adicionales, ni más enseñanzas. Había encontrado lo que buscaba, pero más importante aún, había encontrado lo que siempre estuvo dentro de él. Estoy listo, ya no tengo miedo. He dejado ir todo lo que creía que necesitaba. Ahora, soy libre. El hombre asintió, como si esperara esa respuesta. La verdadera libertad llega cuando te das cuenta de que no necesitas nada para ser completo. Ahora, vete y vive en esta nueva verdad,
sin buscar más ni desear menos. Con una mirada tranquila y plena, don Fabio dio un paso adelante. Ya no se sentía la misma persona que había llegado a esta colina hacía tanto tiempo. Había sido liberado de sus propios grilletes, y ahora su vida podría comenzar nuevamente, pero con una sabiduría profunda y un corazón lleno de paz. A medida que el sol subía más alto en el cielo, iluminando las montañas y el valle a sus pies, don Fabio dio la vuelta, dejando atrás la cima, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Ahora vivía con la certeza de que la verdadera transformación no era un logro exterior, sino un proceso interior que llevaba a la paz, la libertad y, sobre todo, a la comprensión de que el milagro no era algo que sucedía fuera de él, sino dentro de su propio corazón. El milagro dentro de cada instante. El viaje de don Fabio, desde su lucha interna hasta su encuentro con la paz, nos deja una profunda lección: los milagros no siempre son lo que esperamos. A veces, el mayor milagro es encontrar el equilibrio dentro de nosotros mismos, aprender a soltar lo que nos limita y abrazar lo que realmente somos. Cada renuncia, cada momento de paz, es un milagro en sí mismo. Al finalizar su viaje, don Fabio comprendió que la vida no era un destino final, sino una serie de momentos que se despliegan ante nosotros, esperando ser vividos con plena conciencia. Y así concluye nuestra narración de No hay instante sin milagro. Si te ha gustado este viaje, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. Tu apoyo es lo que hace posible este proyecto. Hasta la próxima.